empezamos a grabar, primero que nada porque quiero responder unas preguntas que han quedado de la clase pasada. Para este componente. De hace dos clases en realidad, pero la clase pasada recién inicié. La primera pregunta era, si en el campo de 4 bits, ¿se acuerdan que en CAN teníamos el DLC, ¿sí? Que es el que determinaba cuántos bytes tenía la trama, cuántos bytes de payload específico, ¿sí? Bueno, ese campo, como es de 4 bits, puede valer de 0 a 15, ¿sí? Pero el máximo que establece la trama CAN estándar, no la HD o SH, no me acuerdo cómo se llamaba, HD, no me acuerdo, la trama extendida, una trama extendida, que se determinaba con 2 letras, 2 siglas. Si la trama era estándar puede tener hasta 8 bytes. Sin embargo, como tengo 4 bits, yo puedo poner el valor 12 o 13 si quiero. Y la pregunta era, ¿qué pasa si yo pongo el valor 12? ¿Se devuelve trama de error? ¿O qué ocurre? Bueno, el controlador que envíe el mensaje, si yo le pongo equivocadamente el valor, un valor superior a 8, lo mismo tiene que enviar solo 8 bytes. Porque es lo que establece el protocolo. Que yo mande más a 8 significa que el valor del campo es 8. O sea que hay que mandar 8. No puedo decir 10 y mandar 10. Puedo decir 10 y mandar 8. No hay problema. Si digo 6, tengo que mandar 6. No puedo decir 6 y mandar 8. ¿Sí? Si el valor es mayor a 8, se toma como valor 8. ¿Era claro? Sí. Y el receptor hace lo mismo. Si el valor es mayor a 8, considera que el campo ese vale 8. Punto. Y tiene que recibir 8. ¿Sí? Si llegan más, va a haber una trama menor. ¿Sí? Si llegan menos, también, por supuesto. ¿Se entiende? O sea, no es que si yo recibo un valor 12 en el DLC y después recibo 8 bytes, digo, no, error. No. Porque si yo recibo 12, asumo que el anterior pone 8. ¿Sí? Entonces pego 8. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Espero que la persona que lo preguntó haya quedado satisfecha con la respuesta. La segunda pregunta era si el CRC se calcula solo sobre el campo de data. Bueno, se calcula sobre varios campos. Se calcula sobre el campo, sobre el target frame, sobre el campo de arbitraje, que es el que incluía el ID y el RTR, sobre el campo de control y sobre el campo de datos. ¿Sí? Lo único que no se considera es asociar todo lo que hay antes del CRC. Lo que hay después, como el target frame, no. ¿Estamos? Todos esos campos son los que se consideran a la hora de calcular el CRC en CAN. Y la última pregunta era si se le podía cambiar la dirección del ID a un controlador CAN. Bueno, acá vamos a mirar un poquito más. Porque en realidad el ID que se envía en una trama CAN no es el ID del dispositivo, sino que más sería como un ID de la medición. Supongo que yo tengo un solo dispositivo, un solo controlador CAN, que está adosado a varios sensores. Uno que mide temperatura, uno que mide presión y uno que mide luminosidad, luz. ¿Sí? Bueno, cuando yo mando cada una de esas 3 mediciones, mando una trama con un ID diferente. ¿Sí? No es que el ID identifica quién es el controlador que envió la trama, sino que el ID identificaría el tipo de datos, por ejemplo. ¿Sí? Esto lo hace más flexible, más rápido. Yo no tengo que a un mismo ID agregarle, qué sé yo, primero un byte para decir qué tipo de medición estoy enviando y después el valor de la medición. ¿Sí? Lo vuelve un poco más simple a la comunicación, dada la cantidad grande de ID que tenemos, no es una limitación. Y por otro lado, cambiar el ID no es algo que se puede hacer con una conversión de software. Como por ejemplo, en Windows 10. En Windows 10 yo puedo mandar a un dispositivo una trama para pedirle que cambie el ID. ¿Sí? Porque vienen sensores comerciales ya con un ID. En CAN no. En CAN se implementa completamente en los sistemas. Yo no compro un sensor que ya venga con su controlador CAN y que yo directamente tengo el ID de ese sensor. En el caso de CAN se implementa todo el sistema en conjunto. Entonces yo no solamente programo el maestro, digamos, que va a manejar todos los sensores, sino que también programo cada uno de los sensores por particular. ¿Sí? Entonces, para cambiar el ID de CAN es necesario, normalmente en la mayoría de los casos, reflexión micro. ¿Sí? No se puede cambiar en caliente, digamos. No puedo mediante una trama cambiarle el ID al dispositivo. Eso no se puede hacer. ¿Se entiende? Sí, el ID lo tiene por soft, pero tengo que programar el dispositivo que... Tengo que reprogramar el dispositivo. Sí. No está tan hardcodeado como la Mac de la placa de red, por ejemplo.
sí se puede cambiar, pero sí tenés que reemplazar el dispositivo. Ok. Vos no estás conforme con lo que te dicen, me parece. Vos sabés algo que no querés compartir. No, para nada. Sabe mucho más, sabe cosas. Sabes cosas, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Es que me parece que has quedado dudando algo ahí. No estoy seguro, no lo sé, Rick, parece falso. Pero. Confío en vos, Rick. Gracias por la confianza de costado. ¿Algo más? ¿No? ¿Alguien le quedó de la clase pasada de USB? Pero eso no hemos empezado, así que no creo que haya quedado mucho de USB. Además, estamos por hacer un repasito de lo que vimos en la clase pasada. Así que, continuemos. ¿Grabando? Sí, bien. Hemos visto la clase pasada en USB. Vimos la introducción a USB, bus universal serie, ¿sí? Es un estándar que pretende ser universal. La idea de USB es que sea lo más adaptable posible a cualquier aplicación, ¿sí? Define desde los conectores, ¿sí? Que hemos visto que había diferentes tipos de conectores, hasta diversas capas del protocolo. Ya las solucionaron. Esto tiene que ser un pro. Acabo de responder las 3 preguntas. ¿Está grabado? ¿Sí? Pueden quedar tranquilos. Existen múltiples versiones del protocolo, existen múltiples versiones de USB. Ya deben saber, o sea, lo deben haber sabido antes de la clase pasada que hemos pasado por USB 1, USB 2, USB 3, ¿sí? Me imagino que alguna vez hemos iniciado, hemos visto que incluso, por lo general, no como una regla aparte de la norma, pero la mayoría de los fabricantes se han puesto de acuerdo en utilizar ciertos colores para las diferentes normas. Particularmente, negro es 2 para abajo y azul es 3, ¿sí? Si hay otros colores, no sabemos exactamente qué norma es la que representan. En la mayoría de las placas madres de computadora, rojo significa USB 4, ¿sí? En la mayoría, pero no es algo que esté establecido por norma, es algo como, por así decirlo, una convención que tienen entre todos los fabricantes, ¿sí? Si yo quiero poner un puerto USB 3.0 morado, puedo, nada me lo impide, ¿sí? Obviamente nadie va a saber qué tipo de norma tengo ahí y no van a saber cuándo elegir cada uno, entonces conviene seguir las corrientes de diseño que han convenido entre todos los fabricantes. Luis, Sí. ¿puede ser que haya un protocolo en el que si yo conectaba, por ejemplo, mi teléfono con la computadora, puedo elegir quién controla quién? Sí, eso era... USB.3.2, ¿no? No, yo creo que... ¿O es independiente del tipo de...? No recuerdo en qué versión se implementó, creo que es del 2.0, no, del 3.0. Ajá. En realidad no depende de la norma de la versión de USB, depende de si el USB es compatible con OTG. Porque hay celulares que tienen USB 2.0, pero tienen OTG. Y el OTG significa que vos podés conectarle un dispositivo guest a ese celular. El celular puede ser tanto anfitrión como invitado, ¿sí? O sea, host o guest. Para que vos puedas conectarte a la PC siendo host, tendrías que primero conectarte, se conecta como guest y después vos elegís pasar a ser host, ¿sí? La clase pasada no me acuerdo cómo era la definición de ese cambio. Me dejan volver. OTG como host negotiation protocol. Negociación de quién es el host. ¿Sí? Utilizando el protocolo vos podés cambiar. Lo que necesitas es que el dispositivo sea compatible con OTG. ¿Sí? Y los mayores celulares son USB 2.0, salvo que tenga un celular top de gama, siguen siendo USB 2.0 los celulares. ¿Sí? La gran mayoría. Los top de gama, por supuesto que ya no, pero varios gama medias sí lo siguen siendo. Y sin embargo, tienen OTG, bueno, poder conectar un pendrive tranquilamente. ¿Sí? Gracias. Vimos la topología jerárquica, donde teníamos una sola raíz y varios diferentes niveles de profundidad que se iban generando a partir de los hubs. ¿Sí? Vimos 3 tipos de componentes: el controlador, que era uno solo, los hubs, y después vimos los dispositivos periféricos, que son efectivamente los dispositivos que nosotros conectamos en cada uno de los puertos USB. El controlador vimos que es complejo, no está implementado solo a nivel hardware, sino cuando nos referimos al controlador, nos podemos referir o a la parte de hardware de la red USB o a la parte de software que tiene implementada también. ¿Sí? Hoy vamos a ver un poco más de cómo se arman las tramas y todo eso. Y vimos también USB OTG, que es lo que nos permitía a un dispositivo periférico ser temporalmente un dispositivo
host, ¿sí? Ese es el caso que vos decís, en el cual un celular puede ser el host conectado a una PC, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Un resumen rápido de lo que vimos en la clase pasada y no pueden verlo en el video. Bien. ¿Cómo se realiza la comunicación? La comunicación de USB no es tan sencilla como en todos los protocolos de una trama y punto. En USB tenemos, primero que nada, una transferencia, ¿sí? Siempre que yo quiero realizar una comunicación mediante USB, tengo que realizar una transferencia. Esta transferencia va a estar compuesta por varias transacciones y cada una de las transacciones va a estar compuesta por varios paquetes. Como pueden ver, es bastante más complejo y por supuesto esto va a conllevar un overhead bastante grande, ¿sí? Pero la idea es que sea nuevamente universal. Cualquier dispositivo debería poder conectarse por USB. En cuanto a las transferencias, tenemos diferentes tipos: transferencias de control, isócrona, masiva y de interrupción. En cuanto a los tipos de transacciones, tenemos la transacción de entrada, salida, start of frame y setup. Y en cuanto a los paquetes, tenemos el paquete de token, de data, de status y de status. Veamos un poco qué significa cada una de estas cosas para que las entendamos, porque es bastante complejo. De todas formas, no creo que ustedes nunca tengan que armar una transferencia USB, ¿sí? Normalmente siempre van a usar librerías o usar ya un recurso que les va a facilitar todo esto. Lo que sí van a tener que hacer, que ya vamos a ver más adelante, es la parte de los descriptores, que son los que describen qué tipo de dispositivos estoy conectando por USB, ¿sí? Como USB es universal, se puede conectar cualquier cosa por USB, ¿sí? Bueno, tenemos que tener algo que describa las capacidades de cada periférico. ¿Se entiende? Bien. Nivel de transferencias. El nivel configura los parámetros asociados con la dirección del flujo de datos, si los datos van a ir del pendrive a la PC, de la PC al pendrive, el ancho de banda que se va a utilizar. No sé si el ancho de banda estaría bien utilizado ahí, en realidad yo diría la velocidad que se va a utilizar, ¿sí? El tipo de transferencia que se va a utilizar, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son los tipos de transferencia que tenemos para entender cómo definimos esto, y el tamaño máximo y o mínimo de los paquetes o buffers que vamos a tener en nuestra transacción, ¿sí? Luis, ¿esos eran los 4 ítems que estaban ahí? ¿O son los...? No. ¿O son los...? No, son los parámetros asociados a una transferencia, ¿sí? Ya vamos a ver bien después qué son cada tipo. ¿Cómo se organizan las transferencias? Las transferencias en el bus se regula utilizando tiempos, ¿sí? Entonces, el tiempo que va a utilizar el bus USB se va a llamar frame. En velocidad full y low se transmite un frame cada 1 milisegundo. Y en velocidad high utilizamos lo que se llama microframes, donde cada frame tiene 125 microsegundos. Entrarían 8 microframes por frame de las otras velocidades. Cada frame va a comenzar con un paquete, start of frame, que es lo que vemos acá, ¿sí? Tenemos el paquete start of frame, y luego cada transferencia consiste en una o más transacciones. Cada una de estas transferencias que se realiza durante un microframe consta de un paquete start of frame y de varias transacciones. Si yo necesito transferir solamente 2 transacciones, queda este tiempo perdido, ¿sí? Porque yo tengo que esperar que comience el próximo microframe. ¿Estamos? O sea que hay una especie de sincronismo en la transmisión, porque yo transmito por microframes, utilice o no todo el tiempo, ¿sí? Fíjense que acá me queda un espacio bastante grande que no se utiliza, mientras que acá me queda un espacio bastante pequeño. Y también las transacciones pueden tener diferentes tamaños. Fíjense el tamaño que tiene esta transacción comparado con el tamaño que tiene esta, ¿sí? O sea, esta transacción posee mucho más datos que esta. ¿Se entiende? ¿Sí? Más que nada, ¿qué es lo importante que vean de acá? Que se realiza por frames, ¿sí? Y esos frames pueden o no ocuparse por completo. Es parecido a lo que ocurre en un bloque de memoria. Ustedes saben que las memorias se organizan por bloques, ¿sí? Normalmente de 512K, si no me equivoco, o depende del formato que utilices. Supongamos 512K. Si yo guardo un archivo de 20K, ese archivo ocupa un bloque completo en mi pendrive, ¿sí? No puedo hacer de meter 2, 3, 4 archivos dentro de ese bloque. No, por la organización de la memoria, sí o sí, tengo que ocupar un número entero, un número de bloques, ¿sí?
Si yo tengo un archivo de 540, bueno, utilizar un bloque completo y los otros 38 irán al bloque siguiente. ¿Sí? 28. ¿Estamos? Bueno, es parecido a lo que ocurre con la organización de memoria. ¿Cuáles son los elementos de la transferencia? Por un lado tenemos los endpoints, ¿sí? Que van a ser una porción de la memoria que está identificada en una función de USB. Dentro de mi programa yo voy a tener funciones USB que van a identificar porciones de memoria que son las que se llaman endpoints. Por ejemplo, un mouse, ¿sí? No sé si el mouse, por favor. Supongamos que tengo, sí, un pendrive, digamos. ¿Sí? El controlador de memoria tendrá un endpoint asignado que será donde van llegando los datos que se le van transfiriendo. Y de ahí los irá guardando en su memoria. ¿Sí? Entonces, cada función del dispositivo USB va a tener un endpoint asignado. Y los datos van a ir llegando a través de los pipes, que son un enlace virtual. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que había caminos lógicos de datos y caminos reales de datos? Bueno, esto es lo mismo. Estos serían los caminos lógicos de los datos, ¿sí? Donde el dispositivo maestro, o perdón, host, escribe sobre estos data buffers y esos datos llegan a los diferentes endpoints del dispositivo que esté conectado, ¿sí? ¿Se entiende? Podría ser, qué sé yo, un parlante donde podría tener los dos canales, L y M. Bueno, podría llegar, tener dos endpoints definidos, uno para cada canal, por ejemplo, por decir algo. ¿Se entiende? No sé si es el mejor ejemplo, pero es la idea, ¿sí? Como para que vean un dispositivo que podría tener diferentes endpoints. Se me ocurre el teclado, pero el teclado no tiene nada que le llegue hacia él, sino que es como que él envía datos, mouse también. Estoy pensando en algún dispositivo así que me sirva, pero no encuentro ninguno por ahora. ¿Se entiende la idea? Es como para reforzar lo que ya hemos visto en la clase pasada. Obviamente, esto a nivel hardware no sucede, sino que en realidad está todo el controlador que va recibiendo todos estos data buffers, los empaqueta, los envía, y del otro lado el controlador que los desempaqueta y los direcciona cada uno a su endpoint, ¿sí? Pero desde el punto de vista lógico, es muy conveniente verlo de esta manera para abstraerse un poco de la parte de comunicación. Cada una de las funciones estas puede requerir diferentes tipos de transferencias. Hemos visto que tenemos diferentes funciones, cada función tiene un endpoint asignado, y dentro de cada endpoint puede haber también varios endpoints. O sea, cada función, perdón, no puede haber varios endpoints, sino que cada función puede en realidad requerir varios endpoints. Puede haber una función que trabaje con 2 endpoints, por ejemplo en este caso, y otra función que, por ejemplo, trabaje con 3 endpoints, ¿sí? O sea que no es que por cada función se le asigne un endpoint, sino que puede haber funciones que requieran de diferentes endpoints. Vamos al ejemplo recién que dije, el parlante, ¿sí? Puede ser o 2 dispositivos, 2 funciones, una para cada canal, o puede haber una única función que lea los 2 canales, ¿sí? O vayamos a algo un poco más complejo, supongamos un dispositivo de audio 2.1. El buffer puede ir a un endpoint que va a una función que reproduce los bajos, mientras que los 2 canales L y R pueden ir a 2 endpoints que van a una sola función que reproduce los otros 2 canales. ¿Se entiende más o menos la idea? No, ¿verdad? Supongamos que tenemos un solo endpoint acá. Yo podría tener una dirección con un solo endpoint para una función que reproduzca los graves y otra función que tenga 2 endpoints para los canales L y R. ¿Sí? O sea que no es que por cada endpoint tiene que haber una función. Una función puede tener varios endpoints y trabajar con varios endpoints. ¿Sí? Pueden servir para separar diferentes tipos de datos, más que nada. Puede ser... se me ocurre dispositivos USB que tengan varias funciones, pero podría ser celular que puede trabajar como almacenamiento masivo y como algo más. ¿Qué más puede hacer? No puedo usar la cámara del celular de la computadora. Sí. Va con la aplicación. No se lo copio. Lo conectamos por USB. Podemos leer los datos o manejar el osciloscopio. Son 2 funciones distintas que tiene el osciloscopio. Por un lado, representar los datos. Por el otro, manejar las escalas. Por el otro, quizás leer todos los datos en formato CSV. ¿Sí? Bueno, cada una de esas funciones puede tener uno o varios endpoints asignados. Puede haber una función que sea representar los datos. Tiene un solo endpoint donde pasan los datos para que se
armen en la pantalla. Pero puede haber otro endpoint, otra función que maneje todas las escalas. Y puede tener un endpoint para la escala de tensión, otro endpoint para la escala de tiempo, y otro endpoint para configuraciones adicionales. ¿Se entiende? Yo tengo una sola función que maneja varios endpoints y otra función que maneja, por ejemplo, un solo endpoint. ¿Se entiende la idea? Está bueno el ejemplo. Un poquito más complejo. USB es punto a punto o multipunto. Punto a punto. Cuando vos mandas un dato USB, hablas uno a uno con otro dispositivo. Los demás que estén conectados a la red no escuchan. ¿Ok? Las tramas están direccionadas específicamente al dispositivo. Pero vos usas el mismo canal, o sea, el mismo bus. Ahora que tenemos una topología en forma de árbol. Sí. Entonces las tramas se direccionan hacia el dispositivo que quiere escucharlas. Cada uno de los dispositivos está conectado a un hub. Y los hubs son los que van a manejar para direccionar las tramas y que lleguen solo al dispositivo que lo quiere escuchar. O sea que no es compartido el bus. No es un bus compartido. ¿Sí? En el principio, en el primer nivel, el más alto, sí. Por ese nivel pasan todas las tramas. Pero a medida que va avanzando con los hubs, se va segmentando para ir solamente hacia el dispositivo que quiere. ¿Luis? Sí. Ahí. Sí. No sé, pero ahí no están dibujados como si fueran bus compartidos. Sí, está dibujado como si fuera un bus compartido. Pero los datos solamente van a ir al que yo quiero. Sí, porque en realidad acá debería haber un hub para poder definir dos addresses distintos. Yo no puedo conectar un solo puerto USB a dos dispositivos. ¿Sí? Bien, tipo de transferencias. Las transferencias, habíamos visto que teníamos 4 tipos. En la primera diapositiva vimos transferencias, transacciones y bloques. Bloques o tramas, no recuerdo qué decir. ¿Cómo? Paquetes. Paquetes. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de transferencias? Primero que nada tenemos la transferencia de control. Son comunicaciones que se realizan por interrupción, ¿sí? No son periódicas, solamente se realizan cuando hace falta y son inicializadas siempre por el host, ¿sí? Se utilizan en operaciones de comandos, o sea, para dar alguna instrucción al dispositivo, o de estatus, para consultar el estado en el que se encuentra. Las transferencias masivas son las situaciones donde la latencia de transferencia no es crítica. Esta, a diferencia de la transferencia de control, ocurre cuando hay tiempo en el bus. Por ejemplo, el uso de un pendrive. Ustedes vieron que si yo conecto un pendrive, empiezo con una velocidad de transferencia y cuando conecto otro pendrive y le copio otro dato, baja la velocidad del primero. ¿Sí? Bueno, eso es porque no son transferencias críticas, que tienen que ocurrir de inmediato. ¿Entendés? Entonces, yo puedo negociar la velocidad y decir, bueno, tengo otro dispositivo que también está copiando datos, dividamos el ancho banda. ¿Sí? A diferencia de, por ejemplo, ¿quién podría tener mayor prioridad? Una cámara web, por ejemplo, ¿sí? Podría tener una mayor prioridad donde yo necesito que la imagen se actualice constantemente. ¿Sí? Una webcam podría tener una mayor prioridad. De todas formas, las tramas de control, que son para dar de alto un dispositivo si es que se conectó, son tramas que se realizan por interrupción. ¿Sí? Una cámara web no utiliza el tipo de tramas. Si yo estoy transfiriendo por un puerto USB y conecto otro dispositivo, supongo que tengo un solo puerto USB para que nos aseguremos que trabajamos sobre el mismo controlador de la PC. Tengo un solo puerto USB conectado a un hub, conecto un pendrive, estoy copiando datos y conecto otro pendrive, ese otro pendrive se reconoce de inmediato. No tengo que esperar que termine de copiar los datos primero para reconocerlo. ¿Sí? Bueno, el reconocimiento de ese otro pendrive se realiza con transferencias de control, que son por interrupción. Por eso tienen prioridad sobre las transferencias masivas. ¿Se entiende? ¿Esto es independiente del tipo de USB? Es decir, si el 3.1 no tiene prioridad por sobre el 2.0. No debería. Porque me parece lógico, o sea, yo tengo un solo puerto 3.1, entonces tiene sentido que tenga más prioridad que el 2.0, es decir, lo más importante es lo que conecte en el puerto más rápido. O sea, vos me estás diciendo que si yo tengo conectado un parlantecito por 3.0 y de repente quiero enchufar un desfibrilador para salvarle la vida a alguien, pero es 2.0, no, espera que termine de copiar los datos antes de conectarme a tu desfibrilador. ¿Te parece razonable? Con la computadora vas a poder. Es un ejemplo que obviamente es absurdo, pero mi idea es
No importa la norma a la cual estoy trabajando, sino que importa la naturaleza del dispositivo. Si es un dispositivo que requiere mayor atención por su naturaleza, por ejemplo, un mouse. Yo estoy copiando por pendrive y enchufo un mouse. No mueva el mouse de que no termine de copiar los datos, porque el pendrive es 3.0 y el mouse 2. Ya. ¿Eso ocurre en tu PC? No sé, nunca tuve que tuve. Todo mouse es 2.0, no existe un mouse 3.0. Así que alguna vez enchufo un mouse y me copia los datos. Sí, no depende de la norma. Por más lógico que parezca, en realidad te estoy mostrando que la lógica esa no es tan lógica. ¿Sí? Depende de la naturaleza del dispositivo. ¿Qué tiene que hacer el dispositivo? ¿Sí? Sería muy malo yo tengo que esperar que se termine de copiar los datos para poder mover el mouse, porque el pendrive era 3.0 y el mouse 2. Sería malísimo. No, compro más mouse. O ese pendrive, no sé. ¿Sí? Pero la información que transmite el mouse no va por un control, no, o sea, no es una No, transferencia. no es control. Si no me equivoco, es de interrupción. Sí, son tramas de interrupción. Comunicación de baja frecuencia para tamaño de paquetes de datos muy pequeños, las coordenadas a las cuales te moviste, y tiempo de recuperación de datos limitado. O sea, tengo que leer los datos que me llegan por las transacciones del mouse cada determinado tiempo. No puedo desatenderlo al mouse, porque si no, mueven el mouse y no se mueve. ¿Sí? ¿Estamos? Cosas que pasan normalmente en Windows, ¿sí? Entonces, hay algo que está funcionando mal ahí. Seguramente el host USB se cayó o algo ya el sistema operativo está fallando, pero no debería pasar. Y luego tenemos las tramas isocrónicas, que se trata de un tipo de comunicaciones periódicas y continuas. Tienen un tiempo de envío garantizado para no tener que tener control de errores. Quizás un mouse o un teclado también puede trabajar con esto. ¿Sí? Se transmite cada determinado tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? Cada uno de estos adentro tenía las Varias transacciones. transacciones. No, cada transferencia tiene varias transacciones adentro. Y cada transacción tiene varios paquetes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Tipo de transferencias. En función del dispositivo, por ejemplo, si es un dispositivo de configuración, un impresor, un teclado, un audio, podemos tener o no diferentes características. Por ejemplo, si soporta low speed, si posee corrección de errores, si tiene una garantía de la velocidad de envío, ¿sí? O sea que para cada dispositivo vamos a tener diferentes funcionalidades, que esto se va a definir con los descriptores que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a definir todas estas funcionalidades con la creación de los descriptores. ¿Estamos? Ya vimos las transferencias, pasemos a los diferentes tipos de transacciones. Las transacciones se definen como la entrega de servicios, que en realidad son paquetes de información o un grupo de paquetes de información, a un endpoint. O sea, la transacción es cuando se le entrega una información a un determinado endpoint. Existen tres tipos de transacciones. Las transacciones de setup, ¿sí? Envían pedidos de control a un dispositivo. Las transacciones de entrada envían al host datos o información de estado desde un dispositivo, y out de salida, que envían a un dispositivo datos o información de estado desde el host. O sea, las transacciones se definen desde el host, ¿sí? Desde el dispositivo anfitrión. Entonces, si el anfitrión recibe datos, esa trama fue una trama de entrada. Si el anfitrión envía datos y el que recibe es el endpoint, ¿sí? Es una trama de salida. ¿Estamos? Y tenemos también las tramas de setup que envían pedidos de control a un determinado dispositivo. Fases de la transacción. O sea, la transacción posee diferentes fases, y fíjense que acá donde tenemos, por ejemplo, el paquete. Cada transacción USB consiste de un paquete token, ¿sí? Que es el encabezado que define qué es lo que se va a esperar a continuación, o sea, me define qué tipo de transacción estoy haciendo. El paquete de datos, que es opcional. Puede no haber paquete de datos. Puede ser que con enviar solamente el token, yo ya esté cumpliendo con las funciones del paquete. Podría ser un paquete de error, una transacción de acknowledge, o alguna transacción que no requiere un payload, ¿sí? Entonces, el paquete de datos es algo opcional. Contiene justamente el payload, o sea, la información a transmitir. Obviamente en un pendrive, si yo estoy transmitiendo datos, voy a utilizar transacciones donde el data packet va a llevar la mayoría de la carga de toda la transacción.
Y tenemos el paquete de status, que es el que se utiliza como ACK en las transacciones y como una forma de corregir errores. ¿Sí? O sea, básicamente incluye el ACK y algún tipo de CRC. O cualquier otro tipo de control de errores. ¿Estamos? ¿Cómo sería, entonces, cómo iría quedando la jerarquía? Tenemos varias transferencias. Cada una de las transferencias puede tener diversas transacciones. Cada una de estas transacciones va a poseer token, datos y el handshake, que es lo que vimos que incluía el ACK y el CRC. Y estos serían un PID, una información adicional y un CRC. ¿Sí? El PID es Package ID, no proporcional integrador de ciencia de cualquier cosa. Es el identificador del paquete. ¿Sí? O sea, cada uno de los paquetes dentro de la transacción va a incluir su identificador del paquete. Tiene que haber una forma en la que este paquete va a decir yo soy un token, una forma en la que este paquete va a decir soy un dato, y una forma en la que este paquete va a decir soy un paquete de handshake, ¿sí? Que es mediante el PID, si hay o no una información adicional, y el CRC. ¿Sí? Pueden ver que si quiero mandar un par de bytes por USB, seguramente voy a tener que enviar varios kilobytes en total para poder enviar dos palabritas. ¿Sí? O sea, USB posee un overhead muy grande. ¿Sí? Fíjense lo que yo tengo que armar para poder llegar a una transferencia. Yo quería mandar un paquete de datos, un par de datos, qué sé yo, 10 bytes. Tengo que armar el paquete de datos, el paquete de handshake, el paquete de token, eso meterlo dentro de una transacción y combinado con otras transacciones meterlo dentro de una transferencia. ¿Sí? O sea, se hace bastante grande el encabezado. O supongamos que no tengo que transmitir más transacciones, bueno, tengo que aumentar seguramente el overhead que agregue esta transferencia. Ya hemos visto que tenía que estar por frame. ¿Sí? Y la transferencia se realiza dentro de un frame. O sea que me puede sobrar tiempo dentro del frame. Yo ocupé todo un frame para enviar un par de datos. ¿Sí? ¿La eficiencia de la trama se mantiene constante o disminuye a medida que trabajamos con tramas más grandes, con paquetes más grandes? Si yo trabajo con paquetes más grandes, esperaría que la transferencia aumente, no disminuya, porque tengo menos overhead. De todas formas, seguro que una cosa. Pero es menor. Mientras más grande, menor es mayor la Es mayor. Mientras más grande sea el paquete de datos, mejor va a ser la eficiencia. ¿Sí? O sea, menor va a ser el overhead proporcional. Proporcional. ¿Sí? Pero dentro de un frame, incluso peor, porque en realidad, si considerar como overhead el tiempo perdido dentro del frame, claro. Y mientras vos no te pases un frame, mandes un byte o 10 bytes, el overhead. O sea, el tiempo en el server es el mismo. ¿Sí? Sí. No, el overhead sí lo cambia proporcionalmente, peor todavía. Con más razón va a disminuir cuando aumenta la trama. ¿Sí? La cantidad de bits de la trama de datos Va por bits. Wow. depende solo del frame, o sea, del tiempo que tengo. O sea, yo podría poner la cantidad de datos, la cantidad de bits que necesito, que quiera, siempre y cuando entre en un frame, o está limitado por... No. Está limitada la cantidad de bytes que vos podés meter en un paquete. En función del tipo de paquete también. ¿Sí? Creo que no llegamos a meternos tan adentro, por eso es que estoy dudando. Porque no sé si lo vemos más adelante o no. No sé si nos metemos hasta ahí. Creo que no. Bien. Campo de los paquetes USB. Un paquete va a tener diferentes campos. Por un lado, un campo de sincronización, ¿sí? Donde van a estar los flags para sincronizar la transmisión. Todos los paquetes tienen que comenzar con un campo de sync, utilizado para sincronizar el clock del receptor con el clock del transmisor. El PID, Packet ID, no proporcional integral derivativo, utilizado para identificar el tipo de paquete que está siendo enviado. Normalmente son 4 bits. ¿Sí? El address, que es el campo de dirección, que especifica a qué dispositivo va dirigido el paquete, tiene un tamaño de 7 bits y soporta 127 dispositivos. ¿Sí? Y la dirección 0 no es válida, ya que cualquier dispositivo que todavía no se le ha asignado una dirección debe responder a un paquete enviador. O sea, cuando yo conecto un dispositivo USB, ese dispositivo USB se le asigna una dirección dentro de el host, ¿sí? Dentro del anfitrión. ¿Estamos? Esa dirección se le asigna de 1 a 127. La dirección 0 no es válida, porque si yo conecto dos dispositivos al mismo tiempo, los dos toman la dirección 0 por defecto, hasta que se les asigna una dirección. Entonces van a empezar a recibir tramas para que se vayan asignando direcciones y se les asignará una dirección diferente a cada uno de los dispositivos. ¿Sí?
Entonces no soportaría 126 dispositivos. ¿Ok? Porque si no se puede usar 0. De 0 a 127 son 128. Ah, Menos 1, 127. ¿Sí? es verdad. La dejo como 1 2 veces. Sí, sí, sí. Bien. Sí. Pues para identificar el tipo de paquete era si era status, handshake o eso, el payback. Exacto. Para ver qué tipo de package es el que estamos mandando. Ok. ¿Y por qué en estos 4 bits entonces eran 4 tipos nomás? Si no me equivoco, O eso eran ejemplos, además. Ah, que era. hay 4 tipos, pero cada tipo tiene un subtipo dentro. ¿Sí? Ok. O sea, puede haber, en realidad hay más tipos, pero por ejemplo, todos estos son handshake. Si le mando un ACK o un NAC, ¿sí? Son 2 tramas diferentes, tienen diferentes package ID, pero ambas son de handshake. Y tenemos un tipo especial ahí en el medio que es como un quinto tipo de paquete, ¿sí? Ok. Necesitamos los 4 bits para poder formar estos 16 tipos de paquetes diferentes, ¿sí? Tenemos desde separar una transacción, hasta chequear si un endpoint puede aceptar datos, hasta el envío de datos, ¿sí? Podemos enviar datos, tenemos tramas para configurar, tramas para dar los ACK, etcétera, etcétera, ¿sí? Esos son los diferentes tipos de paquetes que podemos generar con un campo de 4 bits. Lo que no entiendo es por qué dice complementados. Pero no me acuerdo de dónde dice eso. Bien. ¿Cuáles son los campos de un paquete USB? Tenemos el campo de endpoint, ¿sí? El endpoint field, que está formado por 4 bits y permite 16 posibles endpoints. O sea, cada dispositivo podría tener hasta 16 endpoints. El CDC, que es para verificar el control de errores. Y el end of packet, que permite señalizar a través de un solo cero, ¿sí? Por aproximadamente el tiempo de 2 bits, seguidos por una J, un estado lógico que el significado depende de la velocidad durante el tiempo de un bit. Básicamente, se pone el data más y el data menos en nivel bajo, ¿sí? Esa es la forma de indicar una finalización de trama, ¿sí? ¿Dudas? Vamos. En cada transacción, cada paquete tiene que terminar con. Exacto. Cada paquete tiene un end of packet. Se llama end of packet. Después tenemos el end of frame, que es el que finaliza una transacción. Y después el end of frame de toda la transferencia. No, ahí ya. Porque eso está delimitado por el solo tiempo del frame. por claro. No necesitas marcar el final porque el final siempre se define con los 125 microsegundos del microframe. Ok. ¿Sí? Ahí ya no necesitas un flag o Sí. una marca, digamos, para marcar el final. Puede ser de transferencia, digamos. Ah, sí, por ahí. Pero sí tenía un start of frame. Sí. Pero con la misma lógica no podría también sacarlo del start of frame. Puede haber algunos microframes que no tengan transferencias. Tenés que marcar que estás por mandar efectivamente un dato. Y no que va a ser un microframe perdido. Ah, si no mando nada, no se manda ni siquiera el start of frame. No. Bien. Tipo de paquete USB. Seguimos con los diferentes tipos de paquetes. Tenemos el paquete de entrada, que informa al dispositivo que el host desea leer información. El paquete de salida, que le informa al dispositivo que el host desea enviar la información. Y el paquete de setup, que se utiliza para comenzar transferencias de control o configuración. ¿Sí? Tenemos el paquete estará conformado por 8 bits para el package ID, 7 bits para la dirección, 4 bits para indicar qué endpoint dentro de esa dirección y 5 bits para el CDC. ¿Sí? Fíjense que cada dispositivo, si bien tenemos 127 dispositivos, cada dispositivo puede tener hasta 16 endpoints diferentes. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que esta sería la dirección del dispositivo, que puede llegar de 1 a 127, y esta sería la dirección de los endpoints que puede tener mi dispositivo. ¿Sí?
Sí, El PID no eran 4 bits. sí, tienes razón. No sé por qué acá figura 8. Sí, son 4. Sí, son 4. No sé por qué lo tengo con 8. Madre mía. En un paquete de datos, ¿sí? Puedo tener el package ID, que va a identificar que este es un paquete de datos, y luego tendremos de 0 a 1023 bytes. Ahí está lo que preguntaron recién. O sea que puede tener hasta 1023 bytes el paquete completo. Y luego tendremos 16 bits del CRC, que se calcula exclusivamente sobre el dato. Acá sí sé sobre dónde se calcula, solo sobre el campo data, y no incluye el package ID. ¿Sí? El paquete de comienzo de frame va a ser el que va a indicar el número de frame con 11 bits y es enviado por el host cada 1 milisegundo más menos 500 nanosegundos. Esa es la tolerancia que tenemos para enviar el número de frame. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos un descansito? Los veo en noto muy... No sé si yo los he saturado o están muy cansados porque es lunes. ¿Hacemos un descanso o seguimos? Te escucho. 5 minutos. Bueno, estamos grabando. Supongo que hablo del único que yo sé. Antes de que siga. Bueno, los parciales anteriores, del segundo parcial. Te prometo hoy de los... Bueno, hoy o mañana, pero lo antes posible. Voy a tratar. Voy a tratar de hablar. Si no es hoy, mañana. Salud. ¿Por qué 18 bits? Me quedo picando. ¿18? ¿Por qué dice que el PID son 8 si podía que tenía 4 bits? Podía ser 16 PID distintos. Ok. ¿Qué dice acá? Complementados. O sea que se mandan los 4 bits y su complemento. De hecho, para mandar 110 mandamos el 001, 1, porque bueno, está ordenado al revés, está ordenado de menor significativo a más significativo, y después el complemento. Entonces, para enviar este PID se transmite todo esto. ¿Sí? Para enviar este PID se transmite todo esto. Fíjense que este es el complemento de esto. Este nibble sería el complemento de este nibble. Entonces, el campo PID, si bien consta de 4 bits efectivos para direccionar, porque solamente puede tener 16 valores asignables posibles, en la trama ocupa 8 bits, porque se manda él y su complemento. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Pero eso es para detectar, digamos, que hay... Debe ser para detectar error, digamos. Porque no hay, no toda la... O sea, no toda la configuración de 8 bits son válidas, entonces. Claro, no serían todas las configuraciones de 8 bits válidas. Quizás sea para detectar errores, pero bueno, podríamos aplicar, capaz que el CRC lo tiene en cuenta. Acabamos de ver que el CRC no tiene en cuenta el PID, solamente tiene el campo de datos. ¿Sí? Entonces, Pero entonces, serviría para detectar si hubo algún error en la transacción o no. Sí. el PID value, ¿para qué sirve? Es el que determina el tipo de tramo. Lo que efectivamente yo transmito en una transferencia es esto. De esto yo tengo que recuperar este valor para saber qué tipo de trama es. Pero no todos coinciden con el que está ahí. Bueno, todo coincide. Con la primera mitad, invirtiendo el orden de los bits, todo coincide. Invirtiendo el orden de los bits, porque acá está configurado de más a menos y acá está configurado de menos a más. Es lo primero que dije cuando señalé. El primero es el PID, solo que está ordenado al revés. Está ordenado de menos significativo a más significativo. ¿Sí? Y el segundo nivel es el complemento del PID. ¿Sí? Ordenado del mismo modo. ¿Vamos? Ahora tiene más sentido, ¿verdad? Bien, ¿dónde quedamos? Aquí. Paquetes de status o de handshake. Tenemos el ACK, que es la configuración de que el paquete fue recibido exitosamente. El NAC, recuerda que el dispositivo no puede enviar ni recibir datos temporalmente. ¿Sí? También se utiliza durante las transacciones de interrupción para informar que el host, al host que no hay datos para enviar. ¿Sí? O stall, que puede significar un control, ¿sí? Un control request, o una falla en el control request, o que el endpoint falló. ¿Sí? En stall sería como detener la transacción.
sea, El NAC no avisa que no llegó. Digamos. ¿Cómo? El NAC no avisa que no llegó, sino que no puede recibir enviado. También te estaría significando eso. Si vos me mandas una trama y yo te mando un NAC, es che, no puedo recibir datos. Entonces, obviamente, no me llega. Entonces, si no llegó, no porque el dispositivo no podía recibirlo, sino porque pasó algo en medio. Manda un NAC y vuelve. ¿Sí? De todas formas, después podrías mandar otra trama para indicar que ya puedes recibir. Tramas de enumeración. Antes de comenzar a trabajar con un host, o sea, antes que el dispositivo empiece a trabajar con un host, tiene que averiguar qué características tiene, qué tipo de transferencias, qué cantidad de endpoint tiene, etcétera, etcétera. O sea, el host tiene que averiguar todo esto antes de poder comunicarse con el dispositivo. Entonces, la enumeración es el intercambio de información que va a acompañar estas tareas. O sea, va a ser el proceso en el cual se van a intercambiar toda la información esta entre el host y el dispositivo. La información se intercambia por descriptores, que es la palabra que tengo que decir empezado, normalizados. ¿Sí? ¿Qué son estos famosos descriptores? El usuario va a conectar un dispositivo a un puerto USB. El hub va a detectar, primero que nada, la parte eléctrica del dispositivo. O sea, se va a detectar eléctricamente que algo se conectó. El hub detecta, primero que nada, un dispositivo en low o full speed. Luego, el hub va a resetear ese dispositivo poniéndolo en estado default, o sea, con dirección 0. Va a decir, vos tenés dirección 0. El host va a enviar, primero que nada, un pedido de getDescriptor para aprender el tamaño del endpoint por defecto, ¿sí? Para hacer los 8 primeros bytes del descriptor, ¿sí? Del descriptor del dispositivo. El host vuelve a resetear al dispositivo y ahora sí le asigna una dirección en el bus con el comando setup. ¿Estamos? O sea, primero cuando conecta el dispositivo, lo primero que se hace es resetear al dispositivo con la dirección 0. Se le pide al descriptor, el dispositivo envía el descriptor, y una vez leído el descriptor y determinó qué tipo de dispositivo es, se lo vuelve a resetear, ya asignándole una dirección válida. ¿Sí? El host va a solicitar el device descriptor completo, que ya no es este de 8 bytes, sino que posee en total 18 bytes. El host aprende cuáles son las capacidades del dispositivo y le asigna y le carga un controlador de dispositivo. ¿Sí? ¿Puede ser que la cámara esté grabando días y análisis? En realidad está grabando a todos, pero sí, no me está grabando. Obviamente quiere saber lo que yo hago. Por ahora. Bien. El controlador del dispositivo del host selecciona una configuración. Como puede ver, un mismo controlador con diferentes configuraciones, como por ejemplo, un dispositivo que tiene capacidad de 3.0, si es conectado a un puerto 2.0, bueno, yo tengo en el controlador que dice que el dispositivo soporta 3.0, pero como lo conecté en uno 2.0, selecciono la configuración 2.0. ¿Se entiende? ¿Sí? Como ejemplo, puede haber otros casos. No nos olvidemos que USB es universal, el que puede manejar cualquier dispositivo, entonces la cantidad de casos abunda. ¿Sí? Todos los dispositivos USB tienen una jerarquía de descriptores que informan al host la siguiente información. ¿Qué es el dispositivo? ¿Quién lo fabricó? ¿Sí? ¿Qué versión de USB soporta? ¿De cuántas formas puede configurarse? Y el número de endpoints y sus tipos. ¿Qué es el dispositivo? Normalmente se informa con un identificador que se llama PID, Product ID, ¿sí? Identificador de producto. ¿Quién lo fabricó? Suele informarse con el VID, Vendor ID, ¿sí? Es quien fabricó el dispositivo. Normalmente con estos dos, ustedes deberían poder encontrar cualquier controlador. Si tienen un dispositivo USB, ha visto que a veces Windows no lo reconoce, dice no se reconoce, no se reconoce, pueden entrar a la configuración y leer el PID y el VID. Con esos dos valores, podrían buscar en Google a ver si es que existe el controlador, ¿sí? Porque eso es lo que identifica inequívocamente un dispositivo, ¿sí? Incluso fabricantes de microcontroladores que tienen puerto USB tienen la licencia de algún Vendor ID para que si yo fabrico cualquier dispositivo utilizando determinado microcontrolador, el Vendor ID tiene que ser el del fabricante de ese micro, ¿sí? Independientemente de si fabrique un mouse, un teclado, una cámara web, un parlante, lo que fuera. ¿Se entiende? Sí. Vale. Era, el segundo era, o sea, mencionaste El Vendor ID. PID y el VID. PID y VID. Ok. ¿Sí? PID
PID no tiene nada que ver con el otro PID. Ni con el controlador, con ninguno. Ninguno. Como que se Y quedaron ya no quedan letras en el abecedario. Imaginación. ¿Sí? Tampoco quedan letras en la imaginación. Los descriptores web más comunes son el descriptor de dispositivo, el descriptor de configuración, el descriptor de interfaz, el descriptor de endpoints y los descriptores de cadenas. ¿Sí? El descriptor de cadenas es opcional. Por lo general, estos son los 4 descriptores que todo dispositivo debería tener para poder transmitirle a el host. ¿Sí? Cuando ustedes hagan el laboratorio dentro de un par de horas, ¿sí? Lo que van a hacer básicamente es crear los descriptores. Y van a ver que en estos descriptores ustedes pueden decirle, ¿vieron cuando conectan un dispositivo que dice se ha detectado un nuevo dispositivo, se ha instalado correctamente mouse Logitech? Bueno, eso está dentro de uno de los descriptores. Entonces ustedes pueden escribirle algo ahí para que cuando la PC lo reconozca y lo termine de instalar, salga ahí el cartelito diciendo se ha reconocido, qué sé yo, mouse de Linux. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es uno de los campos que tienen los descriptores. ¿Cómo son las diferentes jerarquías de los descriptores? Tenemos el descriptor del dispositivo, luego tenemos los descriptores de configuración, tenemos los descriptores de interfaz y los descriptores para cada uno de los endpoints. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada dispositivo puede tener varias configuraciones, cada una de esas configuraciones puede tener varias interfaces y cada una de esas interfaces puede tener diferentes endpoints. ¿Sí? Estas interfaces serían los pipes, que hemos visto anteriormente, donde un pipe puede estar conectado a diferentes endpoints. ¿Sí? ¿Estamos? Esta sería la jerarquía que van teniendo los diferentes descriptores. Podríamos tener un solo device descriptor, pero podríamos tener varios endpoint descriptor o interface descriptor. ¿Sí? Para cada una de las funcionalidades que tenga el dispositivo. El descriptor del dispositivo contiene la información básica del dispositivo. El host le va a solicitar, como hemos visto recién en el proceso de conexión, un device descriptor enviando un pedido de get descriptor. Esto es lo que va a hacer en la primera conexión. Salud. Un dispositivo puede tener un único device descriptor, ya que representa la totalidad del dispositivo. ¿Sí? No importa que el dispositivo sea una cámara web, con parlante, micrófono, mouse, teclado y memoria interna, el device descriptor es uno solo. ¿Sí? Un dispositivo, estos descriptores proveen la información general como el fabricante, el PID, el número de producto, el número de serie, la clase de dispositivo y el número de configuración. Ya vamos a ver qué son las clases de dispositivos, que me parece que es lo que más les interesa o les suena raro de acá. ¿Sí? ¿Alguna vez han conectado un mouse, un teclado y en vez de decirle se reconoció mouse Logitech, dice dispositivo HID? ¿Nunca han leído la sigla HID? HID significa Human Interface Device. Son teclados y mouse, dispositivos de interfaz humanos. ¿Sí? Entonces, todos los mouse y teclados suelen tener la clase HID. Si el fabricante no le puso alguna cadena o algo para que diga qué tipo de dispositivo es, o quizá utilizó un descriptor genérico, ¿sí? Entonces quedó escrito un HID device en ese campo. Entonces cuando lo termina de reconocer, dice, se conectó correctamente, se configuró correctamente HID device. ¿Sí? O si no lo reconoció y ustedes van al administrador de tareas, posiblemente encuentren ahí que dice HID device y esté con un triangulito. ¿Sí? ¿Cuáles son los campos del descriptor? Tenemos el campo de longitud, de tipo de descriptor, BCD USB, que es la especificación del número de lanzamiento de la especificación, o sea, sería qué tipo de versión de USB utiliza, ¿sí? La clase del dispositivo, la subclase del dispositivo, el código de protocolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que tenemos acá. Si querés decirle IDB e IDP para que no te haga ruido. ¿Sí? O sea, tenemos el Vendor ID y el Product ID. ¿Sí? Y esos tienen, si los buscan en Windows, no sé dónde más pueden buscarlo en una PC,
van a ver que por lo general son 4 caracteres hexadecimales, o sea, 2 bytes, ¿sí? Se pueden haber hasta 65.535 PID, 65.535 PID. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿O vamos muy rápido? ¿Se va siguiendo? Configuraciones. La configuración específica es cómo se alimenta el dispositivo, cuál es el máximo consumo de potencia que puede tener el dispositivo y el número de interfaces que tiene. Para los curiosos que alguna vez han entrado al administrador de tareas y todo, pueden ir al puerto USB, clic derecho y hay un apartado que dice energía. Y ahí pueden ver qué consumo energético es el máximo que puede tener un dispositivo o cuál es el consumo máximo que puede entregar un puerto. ¿Sí? Si hay un dispositivo conectado, lo que van a leer en el campo de energía es qué máximo tiene de consumo el dispositivo. Si no hay un puerto conectado y está el puerto USB, pueden leer el máximo de corriente que puede entregar ese puerto USB. ¿Sí? Y también el número de interfaces que tiene. Seguramente se debe poder leer en todos los campos que hay dentro del administrador de tareas. Este nunca lo sé, este sí lo sé, por eso sé y estoy eligiendo. ¿Sí? Pero estaría bueno ver si se lo puede leer también, que seguramente se puede. ¿No es estándar de 500.000 entradas? ¿Cómo? ¿No es estándar de 500.000 entradas para todos? ¿Máximo? Ya no. En un principio sí, creo que para USB 2.0 era 500.000 mAh, pero ¿con cuánto carga tu celular? No, está requete limitado. Está limitado. El puerto el fusible de puerto no me deja levantar 2 amperes. No, pero seguramente uno sí. Y hay varias computadoras que tienen puertos de carga rápido. Voy a enchufar un celular y se carga mucho más rápido. ¿Sí? El USB-C de hecho sigue siendo un USB y el USB-C de tu computadora seguramente lo carga a 1 ampere mínimo. No creo que a menos. O sea que no está limitado a 500.000 amperes. Y normalmente en los televisores suele encontrarse un puerto USB que diga 1 ampere. Por lo general, si el televisor tiene 2 puertos USB, es muy probable que uno diga 0,5 y otro diga 1 ampere. ¿Para qué es el de 1 ampere? ¿Qué se le ocurre? Yo dice que para un disco duro. Para poner un disco duro mecánico. Un SSD lo puede poner en cualquier lado, pero si quieres poner un disco duro mecánico con películas o lo que sea, lo que le enchufa al televisor y dejarlo ahí fijo, y vas a necesitar más de 500 mAh. ¿Sí? Porque tiene un motorcito que gira. Entonces, por lo general, le dicen, si tiene un disco duro, va acá. Seguro. Si tienen un Chromecast, también les recomiendo ponerlo ahí porque 500 mAh se queda muy corto. Se cae a cada rato. ¿Sí? O sea que no es tanto. Eso era hace mucho. Ha quedado como estándar. Creo que era hasta la versión 2.0. Creo que la 2.1 ya extendió. Bien. Es posible que tengamos en realidad 2 configuraciones, una para el dispositivo siendo alimentado por el bus y otra cuando se lo alimenta externamente, porque el mismo dispositivo puede ser que funcione alimentándose desde el bus o puede ser que requiera una alimentación externa. Hay algunos adaptadores, por ejemplo, de USB a SATA, ¿sí? Si usted quiere conectar un disco rígido, tienen adaptadores de USB a SATA que para discos mecánicos de 2,5 o de SSD funciona perfecto conectado al puerto USB. Pero si quieren conectar un disco mecánico de 3,5, los de PC, que como saben ya requieren 12 voltios, tienen una alimentación de 12 voltios, sí o sí hay que alimentarlo externamente al adaptador. ¿Sí? Hay que poner, y viene con un tomita, por ejemplo, un toma de electricidad normalmente para que pongan un transformador y ahí lo levanta el otro disco. Si no, el disco de 3,5 no lo reconoce. ¿Alguna vez jugó con algo de eso? Tampoco. Ni siquiera ponerte una máquina así con discos, tenía que hacer un backup para conectar un disco, no han hecho nada en su vida. No conectado externamente. ¿Cómo? No conectado externamente. Tiene que abrir la computadora entera para poner el disco adentro. Siendo que hay un adaptadorcito USB que lo enchufas y Hay que comprarlos. hay que tenerlo. Yo lucho solo de Cada vez que vengo, no tengo lo que les quiero mostrar. Pero ahora tengo esto. Por lo menos hoy tengo esto. Ahí va. Les puedo dar para que lo vean. No lo rompan, o no traten de enderezarlo. Déjenlo ser. Anda, se lo juro. Mi pendrive y mi pendrive. ¿Sí? No me lo rompan, déjenlo ser ahí. Él es muy feliz siendo así como está. Mi historia es. ¿Sí? ¿Se pudiera hablar?
Debe tener más de 10 años. Y debe tener más de 5 rotos. Además, tendría 7 u 8 rotos y 15. El segundo límite de escritura no pasa nada. No, porque no lo escribo tanto. Lo uso para formatear puntos. O sea, a veces le pongo Windows, a veces le pongo otro sistema operativo, a veces le pongo Acronis para clonar. No lo escribo. Lo debo escribir 20, 30 veces al año. Mucho. Estaba conectado a una notebook y se cayó el notebook. Y el pendrive estaba acá. Entonces el notebook hizo esto. Ya la muerta. Conéctelo si quieren. Conéctelo a lo que está con PC, conéctelo y no lo rompan. Conéctelo. El que está derechito ni se le ocurra, conéctelo. Mejor ese no. Porque es una versión de la Acronis que es difícil de conseguir. Es una versión de la Acronis booteable que no sé por qué desde Windows 10, si vos instalas esa Acronis no lo podés instalar más. No podés instalarlo, crear ese pendrive y después desinstalarlo sin suelto. Entonces, cada vez que quiero crear ese pendrive porque alguien me lo corrompe, tengo que encontrar una máquina virtual, instalar un Windows 10, instalar el Acronis, crear el pendrive y tengo que volver a la máquina virtual. Porque si no corrompo mi Windows y no quiero hacer eso de nuevo. El Acronis es un programa para clonar, para copiar particiones, para trabajar con ellos. Ahí le paso. Tengo una idea para no. No, ese pendrive no lo enchufen, por favor. Está derechito, no tiene sentido enchufarlo. Va a ser tu team cuando lo pongan. Lo que pasa es que tengo justo un puerto 3.1 y te parece que te fuiste. Y lo rompe. En tu computadora voy a entrar la Acronis para crear el disco de nuevo. No lo vas a poder sacar más. A ver si lo puede. Ni siquiera restableciendo, restaurando la versión anterior de Windows. No sale más de la Acronis. Y de a poco te empieza a comer Windows, así empieza. Tanto virus. No sé por qué hace eso. Pero esa versión de la Acronis funciona con los discos con Windows 7, MBR, GPT, o sea, con computadoras viejas, anda de 10 Acronis. Y los Acronis más nuevos no tanto. Entonces, lo tengo ahí por los dos. Bien. ¿Seguimos? El descriptor de configuración. ¿Cómo está conformado el descriptor de configuración? Tiene, nuevamente, la longitud, una constante que dice que es el descriptor de configuración, y luego tenemos los campos específicamente del campo del descriptor de configuración. Donde tenemos configuration value, otro valor de configuración, el índice de configuración, perdón, los atributos para el bus y la alimentación, y acá tenemos, como pueden ver, la máxima potencia que puede entregar el dispositivo, ¿sí? O sea, perdón, que puede consumir el dispositivo, porque este es el descriptor del dispositivo. ¿Qué estás haciendo ya? ¿Qué está rodando? ¿Por qué no está como.? Es que se cayó en el momento. Está como. Tiene algo suelto adentro. No te puedes decir porque se ha caído. Él también se mueve. No, pero el tipo de agarrar así de cuartel. Porque este se mueve así nada más, porque tiene el puerto así y el otro que está torcido se puede mover para cualquier lado por 3 grados de libertad y 1 grado de libertad. Física. Hay veces que intenté enderezarlo, pero encima cuando se salió la chapita quedó el margen con el plástico. Entonces no se puede enderezar. Quedó ahí de por vida. ¿Lo han conectado? A ver si lo reconoce. No. ¿Nadie lo conectó? ¿Lo conectaron? No. Yo lo conté. Me da miedo por ahí. ¿Cómo? Está lento. ¿Estaba lento? Hola, soy el pendrive. Si está medio lento es probable que sea porque quizá está en FAT32 en algún formato viejo. Para hacer una prueba de velocidad bien, habría que formatear en NTFS o ¿ven? Funciona. Bien. Luego tenemos el descriptor de interfaz. El descriptor de interfaz, lo que va a ver, digamos, cuando veamos una interfaz es el conjunto de todos los endpoints que tiene el dispositivo, ¿sí? O sea, para cada función, ¿se acuerdan que nosotros teníamos varios endpoints y cada función podía agrupar una determinada cantidad de endpoints?
Bueno, cada una de esas cantidades de endpoints que se agrupan por una única función conforman lo que sería una interfaz, ¿sí? Cada función del dispositivo necesita por lo menos una interfaz. Si no, ¿para qué el USB? No, se necesita, tiene que querer comunicarse de alguna forma para transmitir algo. Pero una función puede requerir más de una interfaz, ¿sí? El descriptor de interfaz detalla el número de endpoints usados en la interfaz, el tipo de interfaz y la clase de dispositivo. Esto es todo lo que se determina en el descriptor de interfaz. ¿Cómo es el descriptor de interfaz? Va a tener el tamaño del descriptor, un identificador que identifica que este es un descriptor de interfaz, el número de interfaces, el valor usado para seleccionar la configuración alternativa, el número de endpoints utilizados por esta interfaz, el código de la clase, ¿sí? De la clase del dispositivo, subclase, código del protocolo y un índice del string del descriptor, ¿sí? Esos serían los diferentes campos que tiene este descriptor, cada uno de un byte. Y el descriptor de endpoint identifica el tipo de transferencia y su sentido, porque los endpoints, si se acuerdan, son o en un sentido, o sea, van del host al dispositivo o del dispositivo al host. Entonces tenemos que definir el sentido de la transferencia, así como otros datos que tenga el endpoint que esté describiendo. El host va a utilizar esta información de vuelta para definir los requerimientos de ancho de banda o de velocidad, en realidad, del bus. El endpoint 0 siempre se asume como que es el endpoint de control. O sea, el endpoint mediante el cual yo voy a configurar el dispositivo, ¿sí? Este sería un ejemplo de un descriptor de endpoint donde tenemos los diferentes tipos de transmisiones. ¿Se acuerdan que hemos visto la de control, la isócrona, la de bulk y la transmisión de interrupción? En función del valor que yo ponga en este byte, yo puedo definir qué tipo de transmisión, el tipo de sincronismo y el tipo de uso que le voy a dar. Estos dos campos solamente se utilizan para la configuración isócrona, ¿sí? Para la transmisión de control, bulk o interrupt, todos estos otros bits se desprecian, ¿sí? Son irrelevantes. Tenemos el tamaño máximo del paquete, ¿sí? Lo describimos acá con 2 bytes, ¿sí? ¿Vamos? La mayoría de estos descriptores no lo van a hacer. Algunos de creo que son 2 descriptores distintos, el dispositivo y uno más, no me acuerdo cuál es el otro que tienen que hacer. Si son 2 descriptores, si no me equivoco, los tienen que escribir ustedes en el laboratorio. Creo que ya sería prácticamente, no, es la penúltima parte. Clase de dispositivos, falta ver los tipos de conectores. Muchos dispositivos comparten atributos o poseen servicios similares entre sí. O sea, hay varios dispositivos que son bastante parecidos. El protocolo va a definir un conjunto de clases de dispositivos que definen la cantidad y tipo de endpoints requeridos u opcionales, ¿sí? Y puede definir valores para los ítems de los descriptores estándar, como también descriptores específicos. Interfaces, uso de endpoints y pedidos de control. O sea, si yo tengo varios dispositivos que hacen algo similar, por ejemplo un mouse, un teclado numérico, un anillo que sirve como puntero, un puntero láser, eso sirve para pasar diapositivas, son dispositivos que son similares en cuanto a la acción que generan. Entonces, los agrupamos bajo una misma clase, ¿sí? Cuando un dispositivo utiliza una clase de estándar, no se requieren controladores específicos, lo cual es muy importante. Porque si yo quiero hacer una clase nueva de dispositivo, tengo que crear un controlador. Ahora, si yo te quiero hacer un mouse o un teclado, no hace falta que cree un controlador y lo suba a internet y arregle con Windows para que Windows sepa automáticamente cuál es el controlador, vaya, lo descargue y lo instale, lo cual sería un problema bastante complejo, ¿sí? Si yo utilizo una clase estándar, los controladores ya están definidos, ¿sí? Obviamente tengo que hacer que mi dispositivo sea compatible con esos controladores, pero tengo controladores definidos y lo cual me facilita mucho el proceso de lanzar un producto, por ejemplo. Estas son algunas de las clases de dispositivos. La que yo estoy buscando es esta, ¿sí? El Human Interface Device, que agrupa lo que son mouse, teclados, joysticks, ¿sí? No se me ocurrió el ejemplo también, ¿sí? Después tenemos dispositivos de media,
como los escáneres o cámara, ¿sí? Dispositivos de impresoras láser, chorro de tinta, incluso las CNC entran bajo la categoría de impresoras, ¿sí? Etcétera, etcétera. Tenemos varias clases de dispositivos donde podemos agrupar nuestros dispositivos, ¿sí? Y los cables y conectores, creo que es de la parte que más conocen y más familiarizados están porque la han visto varias veces. Fíjense que tenemos para USB 1.0 y 1.1, que se lanzaron en el año 96 y 98, que ustedes eran muy jóvenes todavía, demasiado, que llegaban hasta 12 megabits, teníamos el conector estándar, que tenía solamente 4 hilos, ¿sí? Para USB 2.0 y la revisión, el USB 2.0 revisado, o sea, una revisión posterior, que llegaba hasta 480 megabits por segundo, manteníamos los 4 hilos, pero por lo general se pasó de un USB blanco a negro. De nuevo, no era algo obligatorio, pero fue algo que se normalizó, digamos, con el uso, ¿sí? ¿Alguna vez vieron los conectores tipo B? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? En las impresoras. La mayoría de las impresoras, si no todas, tienen un conector USB tipo B, que es un conector más cuadradito. Si me preguntan para qué, no sé para qué, no sé por qué no han usado un conector común, USB tipo A, de manera que yo pueda dar vuelta el cable tranquilamente y conectarlo de cualquier forma, pero bueno. Se popularizó también el estándar, el USB tipo B, ¿sí? Para ponerlo por lo general en el host, el tipo A, y en el device, el tipo B, ¿sí? Como este conector era muy grande para un celular, en el celular se implementó el mini tipo A, ¿sí? Y luego, cuando los celulares se hicieron más finitos, el conector micro USB o mini tipo B, ¿sí? ¿Vamos? Ese es el micro USB que es el que están usando ahora en la CIA, efectivamente. No sabría decirle por qué este tiene 5 hilos en vez de este que tiene 4, porque en realidad utiliza 4, debe tener alguna redundancia con más, ¿sí? Debe tener una pista más que es más. Y ya en los USB 2.0 entramos con el conector tipo C. El conector tipo C tiene varias bondades. Una es que posee un montón de líneas, ¿sí? Posee muchas más líneas que cualquier otro USB y posee la capacidad de ser reversible. O sea, todos los pines que están del lado de arriba están repetidos del lado de abajo, permitiendo que uno dé vuelta el conector, ¿sí? Tienen que replicarse los pines, porque si no, no sería posible darle vuelta, ¿sí? Entonces, todos los pines tienen una redundancia, ¿sí? Luego tenemos para USB 3.0, donde se implementó el conector azul, que les mostraba la clase pasada, que además de las 4 líneas de esta adelante, tiene 5 más atrás, ¿sí? Para poder aumentar la velocidad, se tuvo que aumentar la cantidad de líneas. Y este no me gusta, este tipo B, pero bueno, también estaba. El que me está faltando acá es el micro tipo B, que lo debería haber puesto, ¿sí? Podría tener la clase que viene, si me acuerdo, hasta consulta, ¿no? Para la clase que viene, el tipo B de ese quiero, el micro USB tipo B, y le voy a traer también el, ¿qué más era? El adaptador USB a SATA, que tiene la entrada para alimentación, ¿sí? Voy a tratar de acordarme de esas dos cosas para la clase que viene. Y ya para USB 3.2 o USB 4, ya no se utiliza ninguno de estos, ya son exclusivos para USB tipo C, ¿sí? Ya no se puede utilizar ninguno de los otros puertos. ¿Por qué? Porque posee mucho más hilos para poder alcanzar esa velocidad, ¿sí? Lo cual es un poco ruido porque vi USB rojo en las computadoras. Ya voy a buscar bien qué son los USB rojo entonces. Creo que eran 3.2, en cuyo caso me faltaría agregarlo ahí en la diapositiva, ¿sí? Son lo mismo, pero si no me equivoco tienen un chaflán acá para que no se equivoquen con cómo va el puerto USB. Ese no era el que quería mostrar. Este es el que quería mostrar, el micro USB. El micro sería este el conector A y este el conector B, ¿sí? O sea, esto es lo que iría en el cable y esto es lo que va en la placa, ¿sí? Este cablecito entraría así en la placa. Este sería para PCB y este sería para el cable, ¿sí? Y el micro AB, ese sí que no lo vi nunca, pero es muy parecido a este. Este es el que yo les decía que les quería mostrar, ¿sí? Y este mini AB también sí lo vi alguna vez en algunos dispositivos, ¿sí? En algunas PAN, en algunos dispositivos viejos, antes de que ustedes nazcan probablemente, para que me hagan sentir viejo, No, pero sí lo vi.
Ah, no, sí, ya es post 2000. Ya seguro habían nacido todos. Y estamos como Santa Ah, pero estaban siendo planeados ya. Ya bastante, falta un poquito. Bien. ¿Cómo es el pin-out? ¿Cómo es el pin-out de los puertos USB? Desde la planeada del grupo. En el puerto tipo A tenemos los 4 pines que manejan la tensión del bus, 5 voltios, GND, tierra y los 2 únicos cables de datos que son data menos y data más. Si me preguntan por colores, ustedes desarman un cable USB, normalmente rojo, negro y acá uno blanco y uno verde, no sabría decirles cuál es, ¿sí? Pero van a encontrar dentro de cualquier cable USB que se les haya roto, que ustedes hayan cortado por curiosidad, cosa que no tienen muchos, es rojo, negro, blanco y verde, ¿sí? Mientras que los otros USBs, tenemos una ID distinction, que es el quinto conector. Si es tipo A, ese cable está conectado a masa, si es tipo B, no está conectado, ¿sí? O sea, es un pin adicional que nos permite identificar qué tipo de dispositivo es, si es micro A o micro B, ¿sí? Para eso está el quinto pin. Bueno, si es tipo A, es redundante de masa. ¿Sí? Si no está conectado, es parecido a lo que hace con los monitores. Ustedes vieron que los monitores, cuando ustedes conectan el monitor, automáticamente toma la resolución y algunos parámetros. Sí. Por lo general es con combinaciones de masa o VCC en algunas de las partes. ¿Sí? Para los conectores que tienen más pines, 3.0 en adelante, que ya tienen 9 pines, tenemos los mismos 4 pines y se agregan STDA RX-, STDA RX+, otra masa, STDA TX-, o sea, se agregan una línea más para transmisión y una línea más para recepción, ¿sí? Eso nos permite aumentar la velocidad significativamente. Si se fijan, ha aumentado hasta 3 veces más la velocidad respecto del USB 2.0, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Se mantiene que estas 4 líneas siguen valiendo lo mismo, siguen teniendo el mismo, la misma conexión que en el estándar anterior. ¿Para qué? Si yo tengo un micro USB 2.0, tranquilamente lo conecto aquí, estas 5 líneas no se conectan, solo se conectan estas, y mi dispositivo funciona a velocidad 2.0, ¿sí? O sea, es retrocompatible. ¿Entiendes? Lo mismo pasa con esto. Si yo conecto el dispositivo 2.0 acá, solamente se conectan estas 4 líneas, estas 5 no se conectan y el dispositivo funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque mantuve estas 4 líneas, ¿sí? Eso hace que los estándares sean compatibles entre sí. Y para finalizar, en cuanto al consumo de corriente, el estándar USB provee una alimentación a algunos dispositivos desde su primera versión. O sea, desde las primeras versiones de USB ya se preveía que pueda alimentar algunos dispositivos. En las primeras versiones, los dispositivos de alimentación con 5 voltios pueden consumir 100 mA sin pedir autorización. O sea, cualquier dispositivo sin pedir la autorización al host puede consumir hasta 100 mA. Y es el caso que yo les decía de si a un celular se le cortan las patas de datos o usan un cable de esos que no tienen líneas de datos y enchufan una computadora a su celular, el celular se carga a 100 mA, ¿sí? Y puede demorar unas 50 horas más o menos en cargarse una batería de 5000 mAh, ¿sí? ¿Estamos? Y es lo que pasa cuando de repente se me rompe el cable, se me corta el cable o se me desuelve el pin de carga, ¿sí? Que el celular carga lento. No carga lento porque le cueste más a los electrones pasar por ahí, sino básicamente porque al no tener datos no pueden negociar la velocidad. Entonces, por las dudas del celular, por miedo a romper el host, carga la velocidad mínima, que es 100 mA. El consumo de corriente se puede aumentar hasta 500 mA si el host lo autoriza. ¿Cómo lo autoriza? Bueno, ahí ya hay una negociación. Por línea de datos le dice, che, ¿podés entregar 500 mA? Sí, sí puedo. Listo, saco 500 mA. ¿Sí? Después, en USB 2.0 se agregó la posibilidad de consumir hasta 1,5 amperes. Y ahora me está apretando presión. En USB 2.0 acababa de nacer, ¿sí? Y ya podíamos gastar 1,5 amperes en un puerto. Para mejorar la capacidad de cargar batería utilizando el puerto USB, esto se hizo porque cargar un celular
A ver, con un Nokia 1100 que tenía una batería de 700 mAh, sí, aunque le entregué 500 mAh se cargaba en 1 hora y media. Pero cuando han empezado a crecer los celulares, a crecer las pantallas, a crecer la capacidad de procesamiento y por ende las baterías, empezamos a necesitar más corriente. ¿Alguien tiene idea de qué capacidad tiene la batería de su celular? ¿Cómo? 4.000. 5.000 lo controlamos. ¿Alguien? ¿Alguien de computación? Porque miliamperes son electrónica, entonces ya no lo aprenden. 3.800. ¿Cuándo? 3.800. Me parece poquito, pero sí puede ser. ¿Cómo? 5.000. Normalmente rondan entre 4.000, 6.000. Algunos celulares más grandes llegan a un poco más de capacidad. ¿Sí? Bien. Imagínense cargar un celular que tiene una batería de 5.000 mAh con 500 mAh. 10 horas. Directamente, ¿sí? Apagado. Claro. Apagado. Y ahí podemos tener un jueguito porque la batería se carga a 3,7 y vos tenés 5 voltios. Entonces, si en realidad utiliza algún regulador interno, podría recibir 500 mAh por el puerto, pero cargar más de 500 mAh a la batería. No sé cómo lo harán. Asumo que lo hacen porque la batería. A ver, si yo puedo recibir corriente en 12 voltios, o sea, puedo recibir la alimentación en 12 voltios y después la tengo que bajar para la batería. Bajo la tensión y aumento la corriente. También lo podría hacer en 5. No sé si lo hacen, pero sí podría. ¿Sí? Con el estándar USB 3, los dispositivos pueden consumir hasta 150 mAh en pedir actualización. Bien, en vez de 50 horas ya hemos bajado a 33,3. Y hasta 900 mAh si el host lo autoriza. ¿Sí? En el estándar 2.0 podemos consumir hasta 500. Posterior, el estándar USB 4 se agregó la función Power Delivery, ¿sí? Lo que permite aumentar aún más la capacidad de carga de batería utilizando un puerto USB. El Power Delivery no solamente aumentó la capacidad de carga, sino también hizo que un dispositivo pueda cargar a otro. Entonces vieron que si yo tengo un celular con 100% y el otro está muriendo al 10%, le robo un poquito de electricidad de mi compañero y ¿sí? Se puede conectar dos celulares y uno carga al otro. ¿Los 1,5 amperes de qué era? ¿Con autorización? Claro, no, eso es cuando se agregó la posibilidad. Con autorización era hasta 500 mAh. Normalmente un dispositivo host puede cargar 500 mAh. Si tiene alguna electrónica adicional o es un cargador de celular, puede entregar hasta 1,5. Pero normalmente un puerto de PC 2.0 entrega hasta 500. Normalmente. Sí hay puertos que pueden entregar más. ¿Sí? O sea que el de 3.1 también debería llegar hasta el 1,0 ya. Llega más. Normalmente llega ya hasta romper o puede aumentar la tensión. Creo que ahí ya cuando empezamos, en vez de aumentar más la corriente, aumentamos la tensión para poder transmitir más potencia con menos o la misma corriente. ¿Sí? Pero ahí ya necesitamos las normas Quick Charge. Quick Charge o no cómo se llama. Hay varios estándares. No, hay otros también que utilizan según el fabricante. Algunos dicen. Creo que Qualcomm ha patentado lo que es Quick Charge. Entonces cualquier otro fabricante de chips tiene que utilizar otro nombre. No puede ser Quick Charge. Pero algo así tengo entendido. Y bueno, acá tenemos un resumen más o menos de las potencias que pueden entregar los dispositivos, ¿sí? En función de la tensión que entregan. Fíjense que se puede aumentar la tensión hasta valores bastante grandes para entregar mucha potencia. 180 y 140 vatios. ¿Sí? Cuando aumentamos la tensión, no es que aumente la tensión de carga de la batería, sino que No, bajamos la tensión, aumentamos la corriente. la batería se carga siempre a la misma corriente, a la misma tensión. Sí. La batería tiene 3,7 voltios, se carga 3,7 voltios. Aumentar la corriente que le entrega. Vos cuando elevas la tensión, lo que haces es que el celular sobre su puerto reciba una tensión mayor e internamente la convierte a una tensión más pequeña, aumentando la corriente, con la relación de conversión. ¿Sí? Y eso no la va matando poco a poco a la batería, mayor corriente en el primer tiempo. Y sí. De que va a tener menor vida útil es muy probable. De hecho, todos los celulares que tienen carga rápida tienen la opción de deshabilitar la carga rápida. ¿Sí? Y otra opción que también cuida mucho las baterías es nunca cargarla al 100%. Y casi todos los dispositivos ya traen esa opción. ¿Sí? Que se cargue hasta el 80%. Tengo entendido que es porque cuanto más carga tenga, mayor tensión hay en la batería, mayor tensión implica un campo eléctrico más grande a través del dieléctrico, lo cual degrada más rápido el dieléctrico. Ese pinche más rápido.
¿Sí? Es lo que tengo entendido. Bien. Resumen de USB 3.0. Solamente hemos visto una parte de todo lo que es el estándar USB. De hecho, hay libros enteros que sirven solamente para aprender USB. USB es enorme, es una norma gigante que no alcanzaría una materia para hacer todo lo que es USB. Solamente vimos un pantallazo, ¿sí? La idea es que tengamos idea de todo lo que implica el USB, manejarlo de manera muy básica, ¿sí? Y saber que es un protocolo que está pensado de manera totalmente universal, para que cualquier dispositivo pueda tener capacidades de USB. Define múltiples versiones con diferentes velocidades, en función con el paso de los años se han ido definiendo diferentes versiones e iba aumentando la velocidad. La topología era donde teníamos un único host y múltiples dispositivos conectados jerárquicamente a través de varios hubs. Las transferencias estaban compuestas por transacciones, que a su vez estaban compuestas por paquetes. Cada transferencia se realiza en un frame de duración fija, ¿sí? Como habíamos hecho la analogía con los bloques de memoria de un disco rígido de una memoria USB. 4 tipos de transferencias masivas, tras interrupciones isocrónicas, y de control. Son los 4 tipos de transferencias que se pueden realizar mediante USB. Y las transferencias se definen entre diferentes pipes, que eran los que definían los diferentes endpoints en el dispositivo, ¿sí? Los cuales vinculan los endpoints que representan funciones de los dispositivos. No nos olvidemos que una sola función podía tener conexión con diferentes endpoints, ¿sí? Teníamos 3 tipos de transacciones: entrada, salida y configuración. 4 tipos de paquetes: start of frame, token, datos y status. Vimos que estaban formados por diversos campos. La inicialización la llamamos enumeración, ¿sí? ¿Por qué le llamaríamos enumeración? Y porque lo que hacíamos en la inicialización era justamente darle un número al dispositivo, ¿sí? El dispositivo arrancaba con el número 0 y después de haber hecho toda la transacción de pedirle al descriptor, autorizarlo, darlo de alta, lo reseteábamos y le dábamos un número. Lo enumerábamos, ¿sí? El host va enumerando cada uno de los dispositivos que se conectan. Consiste en el intercambio de diversos parámetros, que es lo que hemos denominado descriptores. Teníamos 4 tipos de descriptores más comunes, que son el descriptor de dispositivo, de configuración, de interfaz y de endpoints. Vimos las clases de dispositivos, ¿sí? Que entre las clases, la que más le mencionaba era la HID, porque es la que vamos a utilizar hoy en el laboratorio. Vimos las características eléctricas de USB, qué corriente puede entregar, que puede manejar diferentes tensiones, y los diferentes conectores que se pueden utilizar. Vimos cómo es la entrega de energía y el consumo de corriente, y vimos USB OTG, que nos permitía que un dispositivo pueda ser tanto host como guest, ¿sí? No al mismo tiempo. Se puede intercambiar entre los dispositivos quién va a ser el host y quién va a ser el guest, ¿sí? Y con eso ya tenemos terminado. Y terminamos. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, listo. Con esto terminamos, los dejo para que hagan el laboratorio y el miércoles tenemos consulta entonces. ¿Sí? ¿Nada por preguntar ahora? Voy a tratar de subir el parcial, que me imagino que me pedís que suba entre hoy y mañana, los parciales viejos, para que puedan venir con consulta el miércoles. Ah.